Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Néstor Rejas y esto es Saludarte, el arte de vivir saludable. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros seguidores a nivel nacional e internacional que nos acompañan día a día y cada mañana en nuestro programa de salud, el arte de vivir saludable. Hoy día, 17 de mayo, se conmemora a nivel internacional el Día de la Hipertensión, con el propósito de reflexionar sobre esta enfermedad, este mal que aqueja a muchas personas y altera la calidad de vida, el bienestar. Por ello, hemos considerado conveniente abordar un tema importante. No es que esté directamente relacionado o solamente relacionado con la hipertensión, sino que tiene que ver con la medicina tradicional, con la medicina china milenaria y esa medicina preventiva, y que tiene que ver con la vida misma, con la calidad de vida, con el impacto que tiene tanto en la salud física como en la salud mental. Para ello, hemos invitado pues al maestro de Tai Chi Chuan del estilo Shen, el maestro Alfredo Ishiguro King, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él tiene un amplio repertorio en diferentes estratos educativos, también pertenece a la Federación Peruana de Kung Fu. Bueno, él es maestro también de la escuela Schiller, y bueno, Schiller, perdón, ¿no? Schiller, y bueno, él amablemente ha decidido aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo aquí. La verdad que cada día, en cada programa tenemos especialistas, expertos en temas, y cada experto tiene un alto nivel, y hoy día estamos seguros que vamos a satisfacer a nuestros seguidores, porque además de tener amplias capacidades profesionales, técnicas, tiene un gran sentido del humor y sobre todo esa calma espiritual que necesitamos en estos días, esa fusión, ¿no? Ese equilibrio, diríamos. Maestro, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Esto es Saludarte, el arte de vivir saludable, y estamos deseosos de escuchar y compartir con usted. Bienvenido. Muchas gracias, Néstor. Buenos días. Buenos días con el público que nos está viendo a través de tu programa. Agradezco todas las logas que has hecho. A veces está sonando más de lo que debiera, creo. Pero sí, o sea, yo pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Tai Chi Chuan Estilo Chen, la cual preside mi maestro, Juan Vázquez Sánchez, quien a su vez es discípulo directo del gran maestro Chen Shenlei, ¿no? O sea, quien es descendiente directo de los fundadores del Tai Chi, ¿no? En el Tai Chi, como en muchas de las cosas de la tradición oriental en general, con las libertades que ha dado la traducción, ha habido muchas licencias, ¿no? Lo cierto es que el Tai Chi nace, lo crea Chen Guanting en el año 1600 más o menos, porque él era un general invencible que se da cuenta de algo que nos sucede a todos: envejecemos. Y cuando envejecemos, más aún en personas que han sido invencibles, sucede que te das cuenta que llega un momento en que ya no importa qué tan bueno seas en lo que hagas, va a llegar alguien y por el solo hecho de ser más joven te va a vencer, ¿no? Entonces, esto es algo que a él le preocupaba y le rondaba la cabeza, y es ahí donde él decide juntar tres cosas: los conocimientos marciales que él tenía, que eran muy amplios y eran muy conocidos, los conocimientos que tiene de medicina tradicional china, y a su vez la filosofía, los conocimientos de filosofía taoísta. Y en ese crisol él desarrolla este arte marcial que busca hacerte más fuerte a medida que más lo practiques.
Entonces, una de las preguntas clásicas es, ¿cómo va a ser un arte marcial si te mueves tan lento, ¿no? O sea, obviamente cuando tengas que usar las aplicaciones no te vas a mover a esa velocidad. Uno lo hace a esa velocidad porque yo uso mucho la analogía con aprender a leer. Cuando uno aprende a leer, al principio no se lee pues el Quijote de la Mancha ni se lee la Divina Comedia. Uno comienza leyendo coquitos, ¿no? Entonces comienza primero con las letras, después con las sílabas, después ya las palabras y de ahí ya comienza a leer párrafos y ¿cómo se llama esto? El cielo es el límite, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el tai chi, o sea, el hacerlo lento nos permite entender la posición correcta, adecuada, en la que tiene que estar nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones, cómo tenemos que coordinar nuestra respiración con nuestro movimiento, cómo nuestra mente debe fluir con nuestra sangre para llegar hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Y es ahí cuando recién podemos decir que conocemos nuestro cuerpo. Sucede muchas veces en las clases, sobre todo a los que recién comienzan, que te dicen, siento un dolor terrible en el cuerpo, termina la clase y ya no lo siento. Sí, porque el tai chi tiene dos fases. La primera es rehabilitar, ¿no? Es buscar, y eso desde la época de Chen Guanting, busca que el cuerpo, los canales por donde debe fluir la energía corporal, por donde debe fluir la fuerza corporal, estén donde deban estar. Y a partir de ahí comienza un proceso de fortalecimiento, ¿no? Ese proceso de fortalecimiento es el que termina dando los últimos toques a lo que ya debería ser el artista marcial, ¿no? Retomando el tema de Chen Guanting, ¿no? Nos habíamos quedado que era más o menos 1600. Él con eso se hace, comienza a enseñar solamente a sus familiares. Y estos familiares comienzan a hacerse muy famosos porque primero que se hacen protectores del condado de Wen, de Henan y de Shandong, que eran los condados por donde pasaban muchas de las caravanas comerciales que iban a la capital de China, que es Beijing, ¿no? Bueno, las capitales, porque no solamente, en ese momento todavía no era Beijing la capital, pero pasaban por ahí muchas caravanas comerciales. Entonces, ellos se volvieron los protectores de esto. Y su fama crece porque eran unos protectores muy efectivos, ¿no? O sea, su arte marcial es mortal, ¿no? Y a su vez tenía una gracia un estilo característico, ¿no? Diferenciado. Pero comienza a hacerse famoso también por otro hecho importante, que es la salud que gozaban los practicantes de este arte marcial. Entonces, esto llega a oídos de la corte del emperador y durante décadas trataron de que se les enseñara a gente que no apellidara Chen, que no fuera parte de la familia, y todos los intentos fueron infructuosos, ¿no? Hasta que pasados muchos años, se enteran que hay un guerrero invencible que no se apellida Chen, pero que había aprendido de uno de los grandes maestros Chen, que era Chen Shanxin. Este gran maestro piden que este guerrero invencible sea automáticamente llevado a la capital para que enseñara los secretos de este arte marcial de la longevidad, como era conocido en ese momento, el Kung Fu de los Chen. Este personaje es Yang Luchang. Yang Luchang es importante porque él es el primero que acuña el nombre con el que hoy conocemos este arte marcial, Tai Chi Chuan, ¿no? Tai, que es grande, Chi, que es polaridad, Chuan, que es puño, ¿no? Si nos ponemos literales, es el puño de la gran polaridad, ¿no?
tiene muchos nombres poéticos. El que a mí más me gusta en lo personal es el puño de hierro envuelto en algodón, ¿no? Que haciendo referencia a la fuerza que tiene y a su vez a la gracilidad con la que se ve realizarlo. ¿Y por qué es importante este punto de Yang Luchan? Yang Luchan termina siendo el creador del estilo Yang de Tai Chi, que muchos creen que es el fundador, pero realmente es él lo que hace es coge el sistema de su maestro, que es Chen Shanxin, y lo simplifica. Lo importante de Yang Luchan es que es ahí el primer momento en que el Tai Chi termina siendo más conocido por sus bondades hacia la salud que por sus logros marciales, ¿no? Y por eso es que también hay la confusión de que el Tai Chi no es un arte marcial. Pasan los años, viene la revolución, la revolución china, con lo cual muchos nobles tienen que salir de China. Y lo único que sabían era servir té y hacer tai chi. Entonces, ellos son los que comienzan la difusión de este estilo yang, y por eso que el estilo yang es mucho más conocido a nivel mundial, ¿no? Cuando, hay un personaje que se llama Chen Fake, que en China era conocido como el hombre más fuerte de China en esa época, estamos hablando de 1906 más o menos. Y lo lleva, él es el que trata de enseñar que el estilo Chen es el inicio de todo el Tai Chi, y la fuerza descomunal que se desarrolla. Hablan de que él en la corte del emperador, en el palacio del emperador, habían unas lajas de 2 metros por 1 metro de mármol muy grueso, y que él con simplemente el pisotón clásico del estilo Chen termina reventando todas las losetas. Entonces, de ahí le queda el dicho del hombre más fuerte del mundo, ¿no? Bueno, en China, conocido en China como el hombre más fuerte del mundo. Posteriormente, vemos pues con esto de los 70s, cuando los médicos chinos comienzan en la revolución cultural a darse cuenta que sus hospitales están colapsados, hay un retorno a la medicina tradicional, ¿no? O sea, después de haber sido dejada y haberse ganado el título de ser de promover la oligarquía, se ven obligados a regresar a su medicina tradicional, porque se dan cuenta que los hospitales occidentales, para comenzar, China era pobre en ese momento, no había dinero para difundir, no habían muchos médicos occidentales. Entonces, los hospitales simplemente comenzaron a colapsar. Entonces hay un retorno a la medicina tradicional, y es más, en las leyes de los 70 obligaban a que uno, para poder ejercer la medicina tradicional china, tenía que ser médico, o médico occidental, ¿no? De haber llevado la carrera de medicina occidental, para justamente evitar que hubiesen malas praxis y problemas, ¿no? Y eso hace que otra vez China comienza a recuperar su salud, a pesar de los números que todos sabemos de lo que pasó durante la Revolución Cultural, pues, ¿no? De la hambruna que hubo y los problemas que hubieron. Con el tiempo, el Tai Chi comenzó a otra vez a ser parte del sistema educativo chino, no solamente del sistema educativo, sino también del sistema de salud, porque los chinos hablan hace 2000 años de algo que nosotros recién venimos a hablar en los últimos 40, que es la medicina preventiva, ¿no? O sea, ellos no estaban esperando la enfermedad para curarla. Ellos decían que si nosotros podemos tener una buena alimentación, un buen estilo de vida y un cuerpo saludable a partir de el ejercicio continuo, nuestra vida iba a ser, nuestra calidad de vida debe ser muy buena, ¿no? Y eso no es algo propio de los chinos, también lo hablaban los griegos.
Aparte, durante estos últimos 40 años han habido muchos estudios en las universidades chinas acerca de las bondades no solo del ejercicio del Tai Chi Chuan, el ejercicio físico directamente, sino también el ejercicio interno, la percepción, el tema de la mente, cómo es que una mente equilibrada termina dando una emotividad equilibrada, ¿no? Entonces, y que hay otro tema también muy importante, que la moción impacta directamente a la emoción y viceversa. Tanto es así que en los últimos estudios no se sabe qué cosa es lo que gatilla, si es el movimiento o es la emoción. Un ejemplo claro de esto es los niños, por ejemplo. Los que somos padres siempre hemos visto a los niños que comienzan a hacer los gestos de llorar antes de llorar, ¿no? Entonces uno busca distraerlo para que no llore, ¿no? O sea, le muestra el juguete, le muestra la televisión, le hace muecas, ¿no? Y el niño automáticamente, cuando cambia el rictus, deja de llorar, ¿no? Entonces, eh, y esa es una cosa que yo le digo mucho a mis alumnos, la distancia en un cambio de emotividad está a tres respiraciones profundas. Y las respiraciones en el Tai Chi se rigen bajo los tres lineamientos que tiene el Tai Chi: continuidad, relajación y amplitud, ¿no? Si la respiración tiene estos tres componentes, ten por seguro que lo que hace es que la mente se relaja. Y no solamente se relaja, el corazón se relaja. Ese es ahora que hablaba Néstor que hoy es el Día Internacional de la Hipertensión. Hay ejercicios, si bien el Tai Chi es abierto para todos, lo ideal es que uno comience temprano. En China los niños comienzan desde los 7 años, ¿no? 5 o 7 años. Entonces, eso garantiza que tengan las costumbres adecuadas para una mejor calidad de vida, ¿no? Acá hemos tenido una idea errada que el Tai Chi es esa cosa que hacen las viejitas en el parque, ¿no? O sea, está bien que lo hagan los viejitos, pero sería interesante que lo hicieran los jóvenes, ¿no? Porque la medicina preventiva no se da al final de la vida, se comienza desde el inicio de la vida. Si uno tiene una vida, si mantiene una vida sana, si mantiene un cuerpo ejercitado, si mantiene una respiración correcta, es poco probable que se vea afectado por enfermedades. Actualmente lo que estamos viviendo, esta pandemia, que estamos rodeados, estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Básicamente nos hemos encontrado con no solamente los problemas que ya teníamos, que era cómo conseguir alimento, cómo pagar nuestras cuentas y cómo mantener nuestra familia, sino que a eso le hemos aunado el tema de que estamos metiendo el estrés que teníamos antes en nuestro centro laboral, lo estamos metiendo en la casa. Y todo esto debido a que no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, esa es la otra importancia que tiene el Tai Chi. Ayuda a gestionar las emociones, ayuda a manejar de manera adecuada, de manera correcta, todas aquellas cosas que suceden en nuestra mente. Regresando al punto del impacto de la emoción, al nosotros poder corregir nuestras posturas, al hacerlas naturales, al hacerlas de la manera adecuada y hacer que nuestro cuerpo se fortalezca, directamente estamos afectando a nuestra mente, estamos haciendo que nuestra mente reprograme esas programaciones, esas rutinas inadecuadas que tenemos. Cambiemos esa percepción inadecuada que tenemos. Y poco a poco vamos mejorando, al mejorar nuestra percepción, mejoramos nuestra calidad de vida. Y eso es
lo que estamos buscando con la práctica del Tai Chi, ¿no? Cuando hay una palabra clave dentro de la práctica del Tai Chi y se llama adaptación, que es lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? La adaptación se da frente a un cambio. Estamos en una situación cambiante. Entonces, eso nos genera una ansiedad, nos genera un estrés natural. Entonces, justamente la palabra clave, y me hacen la pregunta sobre los niños, si es que los niños deberían practicarlo. Sí, los niños deberían practicarlo porque también el rechazo al cambio no es solamente parte de los adultos, sino también parte de los niños. Lo que pasa es que los niños es mucho más fácil, mucho más dúctiles, mucho más adaptables. Esa palabra es básica. La evolución es adaptación. Pero para que haya adaptación, tiene que haber equilibrio. Entonces, justamente para eso hacemos la práctica del Tai Chi y las prácticas meditativas. Porque la ciencia reconoce 3 estados en la mente. El estar despierto, el estar dormido y el estado meditativo. Y entiende que el estado meditativo es el enfoque de los pensamientos. Entonces, parece ser que al estar despiertos y al estar dormidos es como si andáramos a tientas por la realidad. Y que es recién cuando entramos en un estado meditativo que podemos enfocar y ver las cosas en su real dimensión y su verdadera forma, ¿no? Esa es la importancia real de la meditación, que nos permite entender que nosotros tenemos, o sea, si lo simplificamos, ¿no? El pensamiento, tenemos la depresión y tenemos la ansiedad. Entonces, la depresión es el exceso de pasado. Estoy demasiado enfocado en lo que me ha sucedido y no dejo de ver eso. Y la ansiedad termina siendo el exceso de futuro. Termino viendo, enfocado en lo que me va a venir, estoy absorto en lo que va a suceder y me angustia lo que va a suceder, ¿no? Lo cierto es que la meditación lo que hace es permitirnos regresar a lo único que podemos manejar, el presente. El pasado ya sucedió, no hay forma de cambiarlo. El que sepa la forma de cambiarlo, por favor me escribe porque tengo varias cosas que cambiar. Pero hasta donde yo sé, el pasado no se cambia, ¿ya? El futuro podemos imaginarlo de 1000 formas. Es más, creo que ninguno se imaginaba que íbamos a estar en la situación en la que estamos ahorita. ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? ¿Qué es lo que sí podemos manejar? Nuestro presente. Entonces, eso es lo que hace la meditación. Centrarnos en este presente, darle una real dimensión a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos viendo, y permitirnos, o sea, al final termina siendo la decisión nuestra, permitirnos mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuál es la ventaja de la meditación en el Tai Chi? Que el Tai Chi lleva esa meditación, ese estado meditativo, al movimiento. Y ahí es mucho más fácil aplicarlo a la vida diaria. Entonces, ¿por qué es así? Porque, para comenzar, al ser un arte marcial, al ser el último arte marcial de guerra que posiblemente queda, ellos tenían que tener la claridad suficiente para avanzar dentro de la vorágine y la destrucción que es una guerra, sin que eso afecte a la mente. Entonces, ellos apuntaban a que en ese grado de estrés, en ese grado de depresión en el que puede vivir un soldado, tenía que tener las herramientas para poder manejar la situación.
y poder tener la mente clara para tomar las decisiones correctas. Felizmente, esos tiempos han ido pasando, pero la presión que ejerce la realidad actual, el estrés que nos genera el estrés que nos genera la realidad actual, hace que tengamos que recurrir a estas herramientas ancestrales. Y que por la forma en que vemos a la mayoría de personas, funciona. Entonces, a mí me gustan mucho los ejemplos de fútbol. Hay un dicho en el fútbol que es, si el equipo funciona, no lo cambies. Entonces, justamente es la misma situación. Si la meditación funciona, no la cambies. Si te hace bien, déjalo ahí, ¿no? Entonces, hay otro punto importante que también, hablando de esta adaptación para la evolución, y es la compasión. ¿No? La compasión es un concepto que también lo hemos malinterpretado muchas veces por estas canciones románticas, ¿no? Que lo vemos como algo despectivo, ¿no? O sea, lo vemos como no me compadezcas, ¿no? Lo estoy viendo de manera vertical. La compasión es algo muy horizontal. La compasión es entender que la persona que está al costado, bueno, el ser que está al costado, sufre como yo sufro. Su sufrimiento es mío. Entonces, eso hace que yo tome lo ayude, ¿no? Me sienta identificado con él. Entonces, nosotros evolucionamos no solamente cuando nos adaptamos, evolucionamos cuando nos ayudamos. ¿Ya? Entonces, esa ayuda, o sea, si quieren el ejemplo claro, es como el ejemplo de la naturaleza. Si ustedes ven los osos, los tigres, los leones, todos tienen garras, todos tienen pelaje, todos tienen colmillos, son más fuertes que nosotros, son más rápidos que nosotros, son más chiquitos que nosotros. O sea, hay muchas formas en las que tienen ventajas que nosotros no tenemos. ¿Cuándo es que nosotros evolucionamos a lo que somos hoy en día? Cuando nos dimos cuenta de que podíamos ayudarnos, que el que está al costado sufre como sufrimos nosotros. Y mientras el sufrimiento de ese que está al costado no se arregle, tampoco voy a arreglar mi sufrimiento. Lo estamos viendo también ahora. O sea, hemos tenido una sociedad muy productiva, muy floreciente, pero ahora que ya no nos sirven muchas de las cosas por las cuales nosotros queríamos y deseábamos, lo importante es ayudar al prójimo, porque eso me genera una sensación de bienestar, ¿no? Es más, hay una hormona que se llama la oxitocina. Esa hormona se llama también la hormona del abrazo. O sea, uno tiene el bienestar, por eso de ahí el bienestar cuando uno abraza a alguien, ¿no? Cuando uno consuela a alguien, ¿no? Entonces, el consuelo, ¿no? El llevar parte de mi bienestar a esa persona que no lo tiene, ¿no? Entonces, esa cosa es importante, ¿no? Entonces, tenemos dos palabras claves, adaptación y compasión, ¿no? Y para poder lograr la compasión, necesitamos equilibrio. Entonces, ¿qué herramienta me puede llevar al equilibrio? La meditación. Esa meditación puede ser meditación estática o puede ser meditación en movimiento. En lo personal, prefiero la meditación en movimiento, porque esa me ayuda a poder aplicarla dentro de mi vida diaria. Entonces vamos a ver un poco. La hermosa de Trujillo, saludo. Sí, preguntan, ¿es para toda edad? Sí, el tai chi es para toda edad, ¿no? O sea, debería hacerse incidencia en la gente más joven, pero es para toda edad, ¿no?
A ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Desde Loreto, desde la tierra de mi madre. A ver, ¿cómo debo iniciar el Tai Chi? Esa es una muy buena pregunta. Hay, justo tengo un canal de YouTube donde donde están los ejercicios básicos. El primer ejercicio es la respiración. La respiración, como dije, tiene que ser profunda, amplia y continua. Hay un tema complicado con las respiraciones cortadas. Eso daña, según la medicina tradicional china, daña el corazón. Entonces uno tiene que buscar poco a poco, o sea, no de golpe, sino poco a poco, ir trabajando la respiración para que ésta sea más lenta. Y donde termina la inhalación, comienza la exhalación. Y donde termina la exhalación, comienza la inhalación. Maestro, permíteme hacer una pregunta ya que has tocado esto de la inhalación y la exhalación. Disculpa que te interrumpa. Sí, no hay problema. Sí, por ahí nos preguntan si esta inhalación y exhalación es solo nasal o puede ser a través de la boca también. En el Tai Chi es nasal. En el Tai Chi la respiración es nasal. Porque buscamos que no haya justamente poder regular esa entrada de aire, que el aire que entra sea exactamente el aire que sale a la misma velocidad, ¿no? Entonces es difícil manejar las velocidades si tenemos diferentes canales de entrada y salida, pues, ¿no? A los que han llevado física les va a sonar conocido. Y otra segunda pregunta que se desprende de esta misma pregunta. ¿Se utiliza el pranayama como en la meditación? ¿Como en el yoga? Lo que pasa es que hay una influencia. El Bodhidharma viaja de la India hacia China para hacer la evangelización budista. Y es al que se le atribuye el enseñarle a los monjes, tanto Shaolin como Wudang, las técnicas de artes marciales, para justamente la defensa, ¿no? O sea, el famoso guerrero de la paz. Entonces, es por eso que los tres montes, ¿no? Hay los tres montes sagrados de China, ¿no? Que es Shaolin, Wudang y Emei. Entonces, el Bodhidharma influye en los tres y él enseña le enseña el ritual de los Vedas, o sea, lleva él los Vedas, lleva él el budismo, y es justamente por eso que hay muchos temas muy parecidos entre el yoga y las artes marciales chinas, ¿no? Y bueno, y las japonesas después por decante, ¿no? Es más, el primer karate que se conoce es el karate Taikyokuken, ¿no? Que en japonés se dice Taikyokuken. Y cuando uno lo escribe, porque la escritura de kanjis es la misma que la de Hanzi en China, cuando uno lo lee es Tai Chi Chuan, ¿no? O sea, parece ser que también ha habido una influencia por ese lado, ¿no? Hay una pregunta que están haciendo importante. Kung Fu en chino significa habilidad, ¿ya? Entonces, si uno cocina bien, tiene Kung Fu. Si uno, si uno pinta bien, tiene Kung Fu. Si uno maneja bien, tiene Kung Fu, ¿ya? Dentro de las habilidades perfectibles más altas que se consideran en China está el arte marcial. Y es por eso que hay la confusión de que cuando se refieren a un maestro de Kung Fu, se refieren a un maestro de artes marciales. Realmente es a cualquiera, ¿no? Que alcance un grado de maestría en un arte perfectible. Arte marcial en chino significa Wushu, ¿ya? Entonces, dentro de esas artes marciales hay dos separaciones.
las artes marciales consideradas internas y las consideradas externas. Las externas tenemos el Shaolin, tenemos a los, ¿cómo se llama esto? Wing Chun, tenemos a Hungar, y dentro de las internas tenemos al Tai Chi, tenemos al Pakua, tenemos al I Ching, ¿no? Entonces, ahí siempre viene una pregunta que en lo personal es una pregunta media tonta, porque depende del practicante, ¿no? ¿Cuál es la mejor arte marcial? No hay mejor arte marcial. Lamento decirles que no hay mejor arte marcial. Lo que existe es que conocemos a un peleador y conocemos a otro peleador y ellos dos se pelean y por esas casualidades del destino uno practica una cosa y el otro practica otra cosa. Pero es más, la diferencia entre un artista marcial y un peleador es justamente eso, que un artista marcial escoge no pelear. O sea, el uso de su arte depende de una cuestión de vida o muerte, no de un espectáculo. ¿Mm? A ver, hablan de la artritis reumatoide. Sí, hay estudios que dicen que ayuda o sea, no cura, sino ayuda a menguar los dolores de la artritis reumatoidea, ¿no? La práctica del tai chi. A ver, ¿qué otra cosa pregunta? He visto ahí una pregunta también de Kung Fu. Aquí está, justo el amigo César Sánchez. Me dice que incluso practican Tai Chi antes del propio Kung Fu. No, el Tai Chi es parte del Kung Fu, ¿no? Entonces, sino que es un tipo de Kung Fu, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué tanto puede ayudar el Tai Chi con las enfermedades sistémicas? Como le digo, ayuda a manejar los dolores que se generan. No lo cura, sino lo mantiene en un estado de remisión. Hay también estudios sobre el Alzheimer y hay estudios sobre el Parkinson, desarrollados por la Universidad de Harvard. No los tengo a la mano, pero en todo caso lo que puedo hacer es dejarle los links para que los puedan descargar y puedan revisarlos, porque son estudios muy, muy interesantes que se están haciendo. Justo preguntan, ¿con qué frecuencia se debe practicar el Tai Chi? Lo ideal es que se practique todos los días, ¿no? O sea, dedicarle una hora, 2 horas diarias es lo ideal. Por las cuestiones de tiempo, por las cuestiones del estrés diario, se recomienda al menos 2 veces a la semana. Ese es el mínimo que debería practicarse. Sobre todo si es que uno está buscando crecer dentro de esto, o sea, y crecer me refiero a entender el funcionamiento del propio cuerpo, debería practicarse por lo menos 2 veces por semana. A ver. Aquí hay uno que me está hablando del Tai Chi Chikung. Sí, esto es para dejarles claro. El Chikung es Chi es energía, Kung es fuerza, trabajo. El Chikung lo tienen todas las artes marciales, ¿no? O sea, todas las artes marciales tienen un proceso de Chikung. Y Chikung es simplemente el ejercicio con conciencia. Es qué cosa estoy haciendo en este ejercicio y pongo mi mente en ese ejercicio, ¿no? En esa parte del cuerpo. Hay un problema, hay un estudio que se hace en una universidad, en Berkeley, mal no recuerdo, o Harvard, pero en uno de ellos es el que se hace el estudio de las personas que observan detenidamente la realización de un ejercicio y las personas que realizan el ejercicio. La condición era que las personas que observaran el ejercicio tenían que haber previamente aprendido el ejercicio, interiorizado el ejercicio y se iban a dedicar solamente a mirarlo. Y estas personas que miraban tenían las mismas habilidades que las personas que lo practicaban, ¿no? Entonces, es una cosa muy interesante esto de lo que sucede con la percepción, ¿no? Entonces, en el caso este del Qigong, que justamente ahora conocemos, pues ya el Qigong lo han separado como si fuera
una cosa separada de las artes marciales, cuando no lo es. Hay ejercicios que imitan el movimiento que se hace durante el arte marcial, pero que si la mente no está puesta en ese ejercicio, es como si no se hiciera, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas que van al gimnasio y para esto no estoy diciendo nada contra la gente que va al gimnasio, sino que se pone la música y se olvida o está pensando en el teléfono, o está pensando en lo que va a pasar después, ese ejercicio se ve disminuido en su en lo bien que le puede hacer a la persona, al practicante, ¿no? Hay una hora adecuada. Cualquier hora es buena, pero hay los especialistas que dicen que hay que evitar ciertos meridianos, que son el mediodía, las 3 de la tarde y las 6 de las 6 de la noche, ¿no? O sea, el 6 y mediodía son o sea, y medianoche y 6 de la tarde son los horarios que hay que evitar. ¿No? Tai Chi, ¿cómo aporta en nuestra salud, en la prevención del COVID-19? ¿Tiene algo que ver, aporta algo en esta prevención? Sí, un saludo a Edgar Rojas que nos está viendo. Hay el COVID es un virus, ¿no? Y encima es un retrovirus. Los que más saben las personas que están metidas en salud, que esas cosas son, cuando te toca, te toca. Pero lo que sí hay una cosa interesante es que mi escuela pertenece a la escuela del gran maestro Chen Shenlei, que está en la aldea de Chenyago, ¿no? Que está muy cerca de Wuhan, al menos está más cerca de lo que nosotros estamos a Wuhan, ¿no? Y lo interesante es que ellos no han tenido hasta ahora ningún caso de infección, ¿no? Entonces obviamente la propaganda es que el Tai Chi te eleva tanto el sistema inmunológico que es imposible que te contagies. Yo estoy yendo más por el tema de que en un cuerpo ejercitado y en una respiración, en un sistema pulmonar entrenado, por más que te dé, es muy poco probable que te afecte tanto como una persona que tiene una precondición o que no tiene, o que tiene una vida sedentaria. ¿No? Preguntan si es que el aprendizaje y práctica, mientras más temprano se comience el aprendizaje, los beneficios serán mayores. Eso sí es una verdad irrefutable. ¿Mm? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Por qué evitar 6 y 12? Porque según la tradición china son los momentos de cambio de energía, entonces no es adecuado practicar entre las 6 y las 12. En lo personal yo creo que es porque coincide exactamente con las horas de comida de los chinos. Ellos almuerzan a las 12 y cenan a las 6. Entonces, obviamente, entrenar con el estómago vacío, o el estómago lleno no es lo más indicado. A ver, saludos a Pisco, saludos a Huancavelica. Maestro, hay una pregunta de Jojo que dice, ¿cómo podemos iniciar el Tai Chi? Sí, justo esa la respondí. En el canal, tengo un canal de YouTube donde hay una serie de respiraciones y de ejercicios iniciáticos. En todo caso, si desean, también estoy dando clases vía Zoom, entonces por ahí también pueden iniciar las clases, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya contestamos la del COVID. A Janet, gracias, sí, las clases online están buenísimas, gracias. Maestro, mientras llega... perdón, sigue. Sí, no, que veo uno de Ayacucho, Huamanga, un saludo a Ayacucho, Huamanga.
Tenemos seguidores de todo el país. Nos están consultando también. Dice si quieren aprender dónde podrían, alguna escuela, algún lugar que le pueda recomendar. Eh, bueno, suena autobombo, pero yo estoy dando clases online en esta época, que es lo que está de moda. Si desean, después vamos a poner, creo, la información al respecto. Y los invito a que vean las clases y que practiquen, ¿no? Este, lo que sí es importante es una cosa, es una cosa que tiene que ver con los ejes, ¿no? Y la correcta postura. ¿A qué me refiero con los ejes? En el Tai Chi hablamos de ejes, es hombros con caderas, los codos con las rodillas y las muñecas con los tobillos. Eso es el movimiento sincronizado, ¿no? Si ese movimiento no se realiza con esa sincronización, no es Tai Chi. La otra cuestión es justamente las rodillas. Las rodillas siempre están para afuera porque al ser un arte marcial está formando algo que se llama un triángulo de defensa. Entonces ese triángulo de defensa puede ser inferior como superior. Cuando nosotros hacemos el saludo clásico de las artes marciales chinas, que es ¿no? Que es el puño, que significa el arte marcial, y la mano extendida, que significa la amistad, y por ende esto es una práctica amigable. También estamos haciendo un triángulo de defensa, por si el oponente se quiere pasar de vivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo reacción, entonces aquí tengo defensa, tengo forma de protegerme, ¿no? En cambio, si yo el saludo lo hago aquí, no tengo defensa. O sea, si me golpean de frente no tengo forma de protegerme. Y aquí también nos damos cuenta que hay un tema que estamos rompiendo uno de los principios que hemos hablado hace un rato, que eran el Tai Chi tiene tres cosas: amplitud, continuidad y relajación. Entonces, aquí no estoy siendo amplio, aquí estoy siendo amplio. Entonces, en ese movimiento amplio está mi defensa, ¿no? Otra de las cosas importantes, de los ejes importantes, es Pai Hui con Hui Yin. Tienen que ser una línea y tienen que ser perpendiculares al piso. Entonces, si yo estoy haciendo esto, tirándome para atrás, tampoco es Tai Chi. Entonces, mi movimiento tiene que estar regulado por esa sensación. Si mis hombros están tensos durante el movimiento, ¿no? O sea, estoy haciendo una cosa como esta, tampoco es Tai Chi, porque lo que pasa es que estoy rompiendo otro de los principios, la relajación. Y sobre todo es importantísimo, porque hemos hablado que los hombros es un eje importante, al igual que las caderas. Entonces, hay una serie de puntos con los cuales uno puede observar que el ejercicio que se está haciendo no es el adecuado, ¿no? Me preguntan que para las personas que sufren diabetes y de hipertensión, sí, también hay unos estudios que hablan sobre la diabetes. Con la hipertensión hay que tener cuidado, y con los hipertensos hay que tener cuidado sobre todo por la forma como se realizan los ejercicios. Lo ideal es que, por ejemplo, hay muchos ejercicios de piso en el Tai Chi porque uno lo que está buscando es la elasticidad, ¿no? Según los chinos, la creencia que tienen es que la persona no es vieja por la cantidad de años que tiene, sino por la elasticidad que tiene. Mientras más elástico es, más joven es, ¿no? Entonces, y el ejemplo que ponen es cuando un recién nacido, que es el punto más alto de la juventud, ¿cómo se llama esto? Tú coges a un bebé y es como una gelatina, es totalmente elástico, ¿no? Y cuando uno coge a un muerto, el muerto es totalmente rígido, ¿no? Entonces, a ellos hacen la comparación de que la tensión es muerte, y por eso es que nosotros buscamos la relajación, ¿no? Ahora, también para cerrar el tema de la hipertensión, lo que tenemos que tener en cuenta es que a los hipertensos la cabeza no baje o sea, los movimientos no bajen por debajo de la cintura la cabeza, porque ahí sí pueden haber problemas, ¿no? Entonces, tratar en la mayoría de los ejercicios, en todos los ejercicios, de mantener el eje de Pai Hui con Hui Jin totalmente recto, ¿no?
Para cerrar lo otro, el tema de la amplitud, ¿no? El tema, cuando el movimiento es amplio y relajado, nosotros tendemos a confundir, ¿no?, relajación con laxitud. O sea, hay tres estados: tensión, relajación y laxitud, ¿no? Y nosotros tendemos a confundir estos dos, ¿no? O sea, creemos, cuando te dicen relájate, lo primero que hace es que te tiras a morir, ¿no? La laxitud es justamente esa carne muerta, o sea, que no tiene intención. La relajación es la intención sin tensión muscular. Entonces, es importante también entender ese punto. Muchas personas, cuando le dicen relájate, lo que hacen es se tira para atrás, se tira para un costado, ¿no? No, en la relajación hay una intención de movimiento. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Los chinos son muy longevos. Sí, no, o sea, no todos los chinos practican, no todos los chinos practican tai chi, pero sí hay una influencia muy fuerte del tai chi en el resto de artes marciales chinas, sobre todo en los temas de elongación, ¿no? El trabajo de la elasticidad. Entonces, por ahí parece que va el tema de la longevidad. El manejar un cuerpo elástico, el manejar un cuerpo amplio, ¿no? ¿Me puedes recomendar algunos movimientos, cómo podemos realizar durante las horas de trabajo? Ya, lo del home office. Ese es un tema también complicado. Una de las cosas importantes que yo estoy viendo más allá del cuerpo es justamente la mente, ¿no? El problema de la mente es que nos hace cambiar nuestra percepción de las cosas como estamos. Entonces, ha pasado con esto del home office, nuestra casa ha pasado de ser el sitio donde descansamos al sitio donde trabajamos y nos explotan, porque encima trabajamos más de lo que trabajábamos antes. Pero eso es una percepción, ¿no? Entonces, algo que ayuda es a justamente calmar las emociones. Hay una técnica que yo uso mucho, que si ustedes pueden usarlo sería genial, que la llamo el reset de pensamientos. ¿Y cómo sucede esto? Uno debe sentarse lo más derecho posible, o sea, haciendo línea Pai Hui con Hui Yin. Para los que no saben, Pai Hui es la coronilla. Se llama Pai Hui porque es el punto de las 100 uniones. Los chinos creen que acá se junta todo. Los que hacen yoga lo conocen como el séptimo chakra, por donde sale el espíritu. Entonces, la idea es que este punto es como las marionetas que nos jala hacia arriba y el cuerpo se relaja automáticamente, ¿no? Y abajo, entre el ano y el sexo, hay un punto que se llama el Hui Yin. Ese punto tiene que estar bien puesto sobre lo que estemos sentados. Entonces, se debe formar una línea recta entre Pai Hui y Hui Yin, ¿no? Y ahí serpentea nuestra columna vertebral. Una vez sentados de esa manera, con los pies bien puestos en el piso, totalmente puestos en el piso, cerramos los ojos y miramos la punta de nuestra nariz, ¿ya? Y hacemos tres respiraciones profundas, ¿no? ¿A qué me refiero con respiración profunda? Tratar de que nuestra respiración llegue a lo más bajo de nuestro abdomen. Con ese ejercicio, automáticamente la mente se calma, ¿ya? Y con eso nos olvidamos un poco de los pensamientos, la vorágine de pensamientos que tenemos. Me preguntan que les señalé lo de la respiración, si se redobla la técnica de respiración en personas con problemas cardiovasculares. No, el ejercicio es el mismo. Para todos es el mismo. O sea, no por exigirnos más va a ser mejor. Lo que tenemos que hacer es trabajar de la manera adecuada. Lo que no es, lo que me refiero con la respiración adecuada es
inhalar y exhalar de manera continua. O sea, cuando mi inhalación termina, o sea, ahí termina, entonces comienzo mi exhalación, ¿no? Entonces, ese proceso es el que tengo que regular. Lo que va a ayudar a las personas que tienen problemas cardiovasculares es regular esa respiración, que esa respiración no se quede aquí, sino que sea mucho más profunda, ¿no? Gracias a Moni. Sí, terminando la charla, la entrevista, se va a presentar una serie de formas de contactar para el tema de las clases. Gracias. Me preguntan, para las personas adultas que nunca practicaron ningún deporte, ¿todavía pueden hacer tai chi? Sí. O sea, obviamente hemos partido de la premisa que mientras más joven se comience, más beneficios va a tener. Pero si una persona adulta que nunca ha practicado ningún deporte hace tai chi, le va a ayudar por una cuestión sencilla. El tai chi son ejercicios de bajo impacto. O sea, lo que buscamos es que las articulaciones no se vean dañadas por el ejercicio, ¿no? Toda la rutina de ejercicios están hechas más que todo para fortalecer aquello donde los chinos creen que está la real fuerza, que son los tendones. ¿Y cómo se fortalece un tendón? Con movimientos continuos, relajados y amplios, ¿no? Que coincide con los 3 principios del tai chi. Me preguntan si se puede bajar de peso haciendo tai chi. Bueno, hay ejercicios aeróbicos hechos para justamente esa cosa. Me dice, le aplicaría, gracias. Gracias a Gaby también. Unos días un acierto subrayada, el poder de la promoción. Gracias, Irma. Sí, es lo ideal. O sea, si uno se siente mal, debe ir al médico. Si uno tiene un problema, tiene que ir al médico. Pero si uno tiene, o sea, uno también tiene que facilitarle las cosas al médico. Entonces, ¿cómo le facilitamos las cosas a los médicos? Comida sana, rutinas de ejercicio, vida activa, ¿no? Tanto mental como física. Hola, Braulio. ¿La alimentación tiene algún tipo de aspectos sobre esta práctica? No hay diferenciación sobre las personas lo que gusten comer, ¿no? Pero obviamente, mientras más sano se coma, mejor, más beneficios va a tener, pues, ¿no? Sí, justo me hablan de eso, de que en el Qigong hay ejercicios, como les repito, el Qigong está en todas las artes marciales y tienen para escoger. Entonces, lo que hay que buscar es que justamente esos ejercicios donde se bajan la cabeza, las personas que sufran de hipertensión no hacerlos o no hacerlo mucho. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que eso sí afecta directamente al sistema cardiovascular. Al menos es la creencia que tienen los chinos, ¿no? Sí, creo que ya respondimos a todos en tiempo récord, mi estimado Néstor. Sí, muchas gracias, maestro. La verdad que nos has dejado bastante satisfecho y este también debe ser uno de los programas más diferentes que hemos tenido. Yo he participado muy poco y tú has interactuado directamente con el público y también en parte tu amplia experiencia que tienes en el mundo de YouTube, ¿no? Y no voy a decir que eres un youtuber porque creo que No soy ni youtuber ni influencer, no. Efectivamente. Yo quería resaltar algunos aspectos que tú has manifestado y quizá para reflexionarlo conjuntamente. Una de las cosas que iniciabas señalando, decías
que el sigue parece cuando los hospitales estaban colapsados, ¿no? Y Ah, que era el retorno a la medicina tradicional. Mira, qué coincidencia, ¿no? En estos momentos los hospitales sí. están colapsados. Y algunos piensan que solo han colapsado por el coronavirus, y no es así. Los hospitales ya estaban colapsados, el sistema sanitario ya había colapsado hace años, décadas, solo que no se miraba porque muchas veces los políticos, los gobernantes, las autoridades de turno, no miraron el sistema sanitario, lo han abandonado y estamos queriendo responder con ese sistema colapsado. Queremos eficiencia hoy día que más necesitamos. Y esto lo digo sin ánimos de hacer sentir mal a nadie, sino que reflexionemos porque hoy día más que nunca necesitamos que todos miremos la salud como una prioridad. Por primera vez tenemos a gobernantes, a ministros, a políticos mirando la salud, pero que no debe ser solo por esta coyuntura. Entonces, quizás es momento de mirar también la medicina tradicional, volver a la tradicional. Algunos decían, ¿cómo me veía hace en el año 2000? ¿Cómo me veía en el futuro, en el año 2020? Y muchas veces algunos decían, yo me veía volando en el espacio con un auto, ¿no? Y ahora me veo lavándome las manos, ¿no? Entonces, estamos retornando a lo natural, a lo auténtico. Estamos pidiendo que no se utilice carro y que se utilice bicicleta por una cuestión de salubridad, de cuidado, de no infectarse con el COVID. Entonces, en este retorno, las artes marciales, la medicina tradicional, todo aquello que es ancestral y que tiene mucha sabiduría, como tú nos has mostrado, quizás es el momento también de retornar a algunas cosas. Y me agradó una de las últimas frases que dijiste: vamos a facilitar el trabajo al médico, ¿no? Porque de eso se trata. Promoción de la salud es eso, estilos de Mira, vida saludables, ¿no? te cuento más o menos mi experiencia. Lo que pasa es que mi papá era médico. Ujú. Entonces, más o menos que entiendo el tema. Y bueno, mi papá me llevaba a mí 42 años. Entonces, era médico y era médico de los de antes, ¿no? Y aún así, él me comentaba que o sea, uno de los grandes problemas con los pacientes es que el 80% de los pacientes, el problema era somático. O sea, el tema no estaba en la salud de la persona, sino estaba en la mente de la persona, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué hago tanta incidencia en el tema este del equilibrio, en el tema de la adaptación, en el tema de buscar que la mente se calme? Porque tenemos estas noticias pues que nos bombardean día y noche con los síntomas, que llega el punto en que ya tú toses un poquito porque te atragantaste y todos te miran feo porque tienes COVID, ¿no? Entonces, hay que tener, o sea, hay que tener cuidado, hay que acatar las normas, pero también hay que tener, así como tenemos una limpieza física, tenemos que tener una limpieza mental, porque si no, esto nos va a volver locos. O sea, una de las cosas, yo tengo un primo que es marino y él me comentaba que uno de los problemas más complicados que tienen los marinos era estar en el barco, ¿no? O sea, los primeros 15 días no había problema, pero pasados esos 15 días tenían que buscar la manera de buscarles qué hacer, porque si no, comenzaban los problemas, comenzabas a ver ojos morados, brazos rotos, piernas rotas, ¿no? Entonces, este estado que se llama estado de acuartelamiento, afecta a cualquiera. Y es más, cuando tú ves en una cárcel cuál es el castigo más grande que le puedan imponer a alguien, es encerrarlo entre cuatro paredes y dejarlo solo. Entonces, por eso también he hablado de la compasión, ¿no? El entender que el compañero al costado sufre, o sea, el sufrimiento del que está al costado es sufrimiento, sufre como yo. Entonces, porque en esta situación, y por eso también he hablado de la ayuda, en esta situación dependemos específicamente de ayudarnos, de estar en contacto, de no perder esas conexiones, ¿no? Y eso es una cosa importante, la conexión implica compasión. Sin compasión no hay conexión, ¿no? No te escucho, Néstor.
Perdón. Te decía que qué interesante esto último que señalas, que la emoción y la compasión, ¿no? Y quiero resaltar esto porque nosotros, bueno, sabrán, yo soy saludista, trabajo en el Ministerio de Salud y promovemos la salud mental, entre otras habilidades saludables, ¿no? Los estilos de vida saludable, que tienen que ver con la alimentación, la actividad física, también la convivencia saludable, entre otros aspectos, ¿no? Y ahora el lavado de manos, tan importante. Entonces, hablamos nosotros de la compasión, pero para que exista compasión tiene que haber primero la empatía, y la empatía y la compasión tiene un prerequisito que es reconocer las emociones auténticas personales, reconocer lo que yo siento, aceptarlo. A veces nos negamos a nuestras emociones, nos bloqueamos, a veces no reconocemos nuestras emociones o inclusive confundimos nuestras emociones. Creemos que estamos alegres cuando encerramos una profunda depresión o tristeza, ¿no? Una gran tristeza. Entonces andamos riéndonos de todo el mundo cada rato y la gente dice, mira qué alegre, cuando en realidad estamos escondiendo una emoción auténtica de tristeza, ¿no? De pena. Y así, en general. Entonces, qué difícil es establecer una conexión con la otra persona cuando uno no ha reconocido sus propias emociones. Por ejemplo, en estos momentos muchos se niegan a tener miedo. Dicen, no, porque yo soy el jefe de familia, yo soy el papá de la casa y no puedo sentir miedo. Entonces, no, o sea, hay que dejar que la emoción fluya, reconocerla y gestionarla, manejarla adecuadamente. Y otro tema que también has tocado, dijiste que la emoción genera emoción, ¿no? El movimiento genera movimiento. Entonces, es más, aún en casa, ahora que hay muchas personas que están en confinamiento y que no salen cumpliendo las medidas, probablemente muchos estén cayendo en la vida sedentaria, en la mala posición, viendo largas horas de televisión o haciendo trabajo remoto o permaneciendo en casa y no se mueven. Y algunos comiendo, picando cosas, que es lo más dañino todavía, ¿no? Viendo televisión y picando. Algunos creen tener, han hecho su cine en casa inclusive, ¿no? Entonces, estas cosas pueden perjudicar la salud seriamente, por eso nosotros les pedimos, muévanse, realicen actividad física. El tai chi es una de las formas, y como hemos visto, es una de las formas más saludables y más recomendables para moverse en casa, y para tener emociones positivas, pues, ¿no? Para generar esas emociones, además la amplitud que es parte del Tai Chi, genera te conecta con las emociones de alegría, con el bienestar, con la satisfacción. Las personas que en algún momento hemos hecho clown, por ejemplo, dicen el clown es expansivo, se abre. Y se abre justamente para transmitir esa alegría, para conectar. Por eso que el clown es medio alegrón, ¿no? Entonces, Claro. te pregunto, a partir de lo que he manifestado, ¿qué recomendaciones, qué tips podemos darle quizá a los niños ahora que están en casa o a los padres que también inclusive están asustados porque el gobierno ha autorizado que puedan salir? Ojo, que no está obligando, no es una obligación, es una recomendación, una libertad, que tú puedes hacer uso de esos 30 minutos de salir con los niños o quedarte en casa y hacer alguna otra actividad lúdica o tai chi también, maestro. Sí, bueno, el tema emocional es muy amplio, ¿no? Y hay una cosa que también es medio complicada, ¿no? O sea, yo veía mucho en las redes sociales que decían, ya, o sea, aprovecha tu cuarentena, no te deprimas y relacionar este tema de la depresión con la tristeza, ¿no? Hay algo que es cierto, o sea, parte de la meditación es entender la emoción y el sentimiento en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la verdadera dimensión? Si te sientes triste, siéntete triste. Está bien que te sientas triste, o sea, es normal que te sientas triste, o sea, estar encerrado es, o sea, entristece a cualquiera. La diferencia que tiene que haber, el cambio positivo, la sublimación, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que es convertir algo mundano en divino, la sublimación está en el cambio, en ya, bacán, ya, me siento mal, ¿qué puedo hacer para sentirme bien? ¿Qué puedo hacer para que los que están a mi alrededor se sientan bien? ¿No? Entonces,
ahí volvemos al punto este del exceso de pasado y el exceso de futuro. Cuando uno tiene exceso de futuro, cuando tiene ansiedades, agarra y dice, uy, para hacerlo sentir bien tengo que sacarlo, me sentía bien cuando íbamos al Parque de las Leyendas, cuando iba a los juegos mecánicos. Entonces, vuelvo a generar emociones negativas. Entonces, para eso la meditación sirve otra vez. Regresamos al mismo punto. No, olvidémonos de eso. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí, ahora, con lo que tengo? Y a partir de eso construyo, ¿no? Ese es el cambio de percepción que tiene que buscarse en la mente, ¿no? Claro, entonces recomendamos siempre hacerte cargo de lo que está en tus manos, ¿no? Lo que no está en tus manos no puedes manejar, No, libérate, déjalo ir, ¿no? Eso exacto. no puedes hacer lamentablemente nada, ¿no? Ni en el pasado, ni en el futuro. Y a veces inclusive caemos en exceso de presente, ¿no? Y eso le llamamos el estrés, ¿no? Estamos muy pensando. También hay cosas del presente de las que no puedes hacerte cargo. Entonces, Es que básicamente es eso, ¿no? Lo que no te puede, o sea, lo que no es tuyo, no tienes por qué hacerlo tuyo. O sea, el problema es que hemos vivido en medio de una sociedad que confundía el estrés con la eficiencia o el estrés con la productividad. Entonces, la única forma que yo tenía de demostrar que era eficiente y productivo es decir, no te imaginas el estrés que tengo, cuando no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eficiencia es hacer las cosas en pocos pasos. Productividad es hacer un montón con poquito. Entonces, ahí te das cuenta cómo nuestra percepción trastoca las cosas, ¿no? Y ese es el ejemplo con el que yo quiero que entiendan por qué es tan importante la meditación, para poder tener claro los conceptos, ¿no? Hay otro punto que es medio complicado, que es la concentración con la abstracción. Nosotros confundimos la abstracción con la concentración. La abstracción es que te quedas pensando en una sola cosa y eso específicamente sin importarte lo que sucede alrededor. La concentración es exactamente lo mismo, pero eres consciente de lo que está pasando alrededor tuyo. Entonces, es bueno estar concentrado, no es tan bueno estar abstraído. O sea, hay momentos en los que sí, pues es necesario tener los 5 sentidos puestos y olvidarte del resto, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque ahí estamos perdiendo la conexión, con eso estamos perdiendo la compasión y por ende estamos perdiendo todo lo que hemos hablado de esta charla, ¿no? Hay una pregunta de Guayo Hernández que dice, bueno, te saluda, hola Alfredo, quienes hemos sido operados de la columna vertebral, ¿tenemos alguna restricción? Hola, Guayo. Este, no, o sea, lo ideal es lo que se va a tratar de fortalecer en el Tai Chi son los músculos que están al costado de la columna vertebral. Entonces, para que ésta se pueda mantener en la posición correcta, ¿no? Están preguntando también si es que es mejor al iniciar o al terminar el día. Lo ideal es que lo hagan a los dos, al iniciar y al terminar el día. Sí. Sí, hay otra pregunta, dice, eh, bueno, un saludo, dice el doctor Gerardo Alfredo Ishiguro, gran hombre, Ay, papá. profesional, esposo, padre, maestro. Sí, él era mi papá. Ajá. Tai Chi Chuan me está resetando la inteligencia. Mente, gracias, Alfredo. Ajá, está reseteando, lo dice. Ah, Muchas gracias, maestro Alfredo, excelente entrevista. Por acá hay una pregunta, pero ¿qué tan entrelazadas está la meditación con el perdón? ¿Qué tan liberador es el perdonar y sobre todo perdonarse a uno mismo? Gracias, maestro. bueno, está, una cosa va con la otra, ¿no? O sea, parte de entender los sentimientos y las emociones en su verdadera dimensión y forma, es entender que nos equivocamos, ¿no? Y que nos equivocamos mal. Entonces, eh, parte de esa liberación está en el perdón, ¿no? Y obviamente antes del perdón está la contrición, ¿no? El hecho de entender que ese sufrimiento se puede sublimar, ¿no? Ese sufrimiento tiene un sentido y una forma, y ahí viene el propósito, ¿no? Este,
Confucio, que era un hombre muy sabio, escribió un libro que se llamaba El de los ritos y los protocolos. ¿No? Y él le daba mucha importancia al rito, al protocolo, como parte de la formación del ciudadano de a pie y como parte del aparato de Estado. Pero él decía, o sea, dentro de estas reflexiones que él hace, que la única forma de encontrar que este rito, esta rutina, este protocolo, ¿no? Tenga sentido, es que lo guíe el amor. Y mientras no tenga amor, ese, ese rito, ese protocolo, esa rutina, simplemente es descartable. ¿No? Entonces, volvemos al punto de por qué es importante tener correctas posiciones, hacer bien los ejercicios, tratar de tener nuestras percepciones sanas. Y es que nos va a permitir entender las diferencias entre emociones y sentimientos. ¿No? Tendemos a confundir a veces la pasión con el amor. Tendemos a confundir la ira con el odio. ¿No? O sea, es lo que he repetido ya no sé cuántas veces, darle su verdadera dimensión, su real dimensión a las emociones y sentimientos. Ujú. Qué interesante. Y mira, tu comentario, tus reflexiones, me hacía recordar cuando, bueno, la palabra de la viceministra de Costa Rica, quien le enviamos un saludo a la doctora Virginia, ella decía que pasamos la mitad de nuestra vida, nuestros primeros años, la mitad de nuestra vida nos la pasamos dañando nuestra salud, comportándonos y haciendo todo como que perjudica nuestra salud. Comemos mal, no nos movemos, tomamos exceso de licor, caemos en exceso. Y la otra mitad de nuestra vida tratamos de recuperar todo lo malo que hicimos, ¿no? Tratando de cuidarnos. Entonces, y por eso es que, y lo recordaba esto cuando tú decías comenzar temprano, ¿no? En China se inicia a los 7 años y aquí se derriba uno de los mitos porque mucha gente en el Perú cree que Tai Chi es para los adultos mayores, para los viejitos, dicen, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, parte de los estilos de vida saludable que nosotros promovemos desde el Ministerio de Salud y en diferentes espacios en las escuelas, por ejemplo, ahora hay una competencia en el Ministerio de Salud, el currículum dice, asume un estilo de vida saludable. Y esto, pues, relacionados al cuidado de la salud con lavado de manos, alimentación, actividad física, meditación, convivencia saludable, entre otras, y calzaría perfectamente que dentro de la actividad física o de la meditación o juntos entre el tai chi, ¿no? Como una práctica saludable y que cuanto antes, como todas las prácticas saludables, cuanto antes se inicie es mucho mejor, ¿no? Porque a veces creemos que las prácticas saludables es para los viejitos. Te cuento, yo desde hace ya más de 10 años inicié una rutina de cambio de hábitos en general, los estilos de vida, ¿no? Y muchas veces he comenzado, o sea, a alimentarme saludable, a comer más frutas y verduras, a bajar algunos carbohidratos, por ejemplo, y también hacer actividad física bueno, nunca he consumido licor en cantidades, sí brindo, no lo niego, pero nunca he sido pues un alcohólico, ¿no? Un Entonces, bebedor. mucha gente me decía que estás enfermo, o sea, estás comiendo eso porque estás enfermo, no comprenden que es por el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, y hacer tai chi de temprana edad no es porque uno esté preocupándose por no envejecer o por perder los movimientos, sino es para mantener el cuidado de la salud, preservarla y hacerla duradera y feliz, plena y feliz, como diría el maestro David Tejada. Algo que quisieras comentar, por favor. No, todo lo que has dicho es correcto, o sea, es parte hay una frase que a mí me gusta usar con mis alumnos, y es que tenemos la obligación de ser felices. Así es. ¿No? Esa es la premisa con la cual tienes que comenzar tu día, con la que tienes, o sea, si no lo hiciste antes, comiénzalo desde ahora. Tienes la obligación de ser feliz.
¿no? Y a partir de eso, construye las cosas que te dan felicidad. O sea, el Buda decía que la base del sufrimiento está en el deseo, ¿no? Entender que tenemos, o sea, que podemos desear muchas cosas, pero que realmente las cosas importantes, mientras tengamos un techo que nos proteja, mientras tengamos familia, mientras estamos con un plato de comida en la mesa, la felicidad ya está. El resto son accesorios. Entonces, y la otra cosa que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando no toda mi vida me dediqué a hablar de tema de Tai Chi, también fui parte del mundo corporativo alguna vez. Y una de las cosas que me llamaba la atención era que tú siempre encuentras a la persona, al clásico workahólico, que le preguntas, ¿y por qué haces esto? ¿No? Y te pregunta, y te dicen, es que le quiero dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y para eso le estás quitando el padre o la madre. O sea, lo más importante que debe tener un niño es un padre, una madre, alguien que lo cuide. Más allá de eso, al niño no le importa lo que le compres. Así es. Así es, los niños le basta con la presencia de los padres muchas veces, ¿no? Son tan felices y nosotros, nuestros mejores recuerdos no son de las cosas que teníamos y de los momentos agradables que disfrutábamos en familia, con los padres, con los abuelos, ¿no? Qué interesante. Nos está ganando el tiempo, maestro, y lamentablemente tenemos que ir cerrando esta entrevista. Me apena mucho porque está muy interesante, hemos aprendido mucho y ojalá lo podamos volver a tener en otro momento y para tocar otros temas, además, porque Cuando quieras, es, cuando quieras. bueno, antes de darte paso para tu despedida y cierre, quería recordarle a nuestros seguidores que el día de mañana vamos a conversar con Eusebio Quispe, el maestro, él es profesor de profesión y exalcalde de Higuaín, el distrito que logró doblar la curva de la anemia. El alcalde en su gestión anterior, ahora es regidor de la Municipalidad de Huamanga, él lideró un trabajo territorial muy interesante, hicieron frente a la anemia, motivo por el cual la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y el presidente de la República, pero sobre todo la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, lo reconoció como una experiencia exitosa, ha ganado el primer lugar. Entonces, miren, tenemos, ojo, la situación de COVID no significa que no exista anemia, que no hayan otros problemas como el cáncer, como las enfermedades no transmisibles, no, no, no. O sea, eso sigue existiendo, hay personas peruanos que siguen muriendo aquí en el Perú y gente en el mundo, ¿no? Seguimos teniendo esas enfermedades, como el dengue también, entonces no hay que perder la perspectiva, ¿no? Mañana vamos a dialogar con el alcalde para que nos muestre cómo se organizaron en el territorio y cómo trabajaron. Un saludo al profesor Eusebio Quispe, mañana lo esperamos. Y bueno, hay una pregunta justo de Ayacucho que también dice sobre el asma, cómo beneficia el Tai Chi, cómo se relaciona con el asma. Y bueno, hay otra pregunta que acaba de ingresar y no quisiera dejarla todas las preguntas, dice... Edgar Roja dice, qué buena reflexión esas palabras, me la dijiste una vez en una conversación, el mejor capital que podemos dejar a nuestros hijos es el tiempo y atención que podemos poner para desarrollar su potencial, y un abrazo. Bueno, gracias. Creo que hemos cumplido con todos los mensajes. La última pregunta de Ludi Cárdenas, que nos hace desde Huamanga, sobre la relación en Tai Chi con el asma, por favor, maestro. Ya, el tema con el asma pasa exactamente con el tema, como con los temas cardiovasculares, ¿no? El trabajar las respiraciones profundas ayudan a que, o sea, al final es un músculo, que ese músculo se desarrolle, ¿no? Entonces, el practicar el ejercicio de forma constante, con la alimentación adecuada, manteniendo la mente calma, es muy probable que ayude al tema que tenga la persona esta, ¿no? Gracias. Bueno, ha sido un placer enorme, Alfredo, un gusto
tremendo haber compartido estos momentos contigo de aprendizaje, de reflexión y sobre todo de agrado, de sentido del humor. Has tocado un tema tan importante de una manera tan lúdica, didáctica, amena, que estoy seguro que nuestros seguidores han disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. La verdad, no quisiera cerrar el programa, pero entendemos que ya hay que preparar el almuerzo y hay que hacer otras cosas. Así que Correcto, correcto. te tengo que cocinar también. Entonces quería darte... No, y mi hija está encerrada en el cuarto. Si no, ya la tendría sacando vueltas. Sí, seguro. Entonces, de hecho, pasa, pasa. Bueno, entonces quería darte estos minutos finales para tu despedida, tus palabras, quizá de reflexión o mensaje que quisiera dejar a la población, a nuestros seguidores, tanto nacional del país como de los diversos países que nos siguen. Por favor, Alfredo. Sí, bueno, nada, agradecerte por la oportunidad, primero. Segundo, saludar a la familia que nos está viendo, a los amigos, a los alumnos, y bueno, a todos los amigos nuevos que hemos conocido hoy. Eh, hacer solo una reflexión. La vida es paciencia y esperanza, ¿no? Nada más. Entonces, y a veces solamente primero esperanza y después paciencia, a veces es paciencia y después esperanza. Entonces, vamos a salir de esto, pero lo importante es que aprendamos que tenemos que salir juntos. Ese es el mensaje que quisiera dar, ¿no? Si quisieran contactarse con nosotros, tenemos la web que es taichiestilochen.com, el teléfono que es 9738-39780. Ese lo tengo para WhatsApp, entonces cualquier mensaje lo manda por WhatsApp, yo lo contesto, no hay ningún problema. Y el otro es el correo electrónico, que es info@taichiestilochen.com. Estamos en todas las redes, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos buscan como Escuela Shihei, ¿no? Shihei, ¿no? Y nada, a su servicio. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la respondemos. Muchas gracias, Alfredo. Qué placer haber compartido contigo. A nuestros seguidores creo que una vez más hemos cumplido con las expectativas de llevar salud a casa cada día, cada mañana a las 11 de la mañana, como lo hemos venido haciendo durante estos últimos 30 días y mañana no va a ser la excepción. Pasado mañana vamos a tener a la doctora Neisha Miranda. Ella es doctora en fisioterapia y trabaja en el hospital de Miami, en el Hospital de Veteranos de Miami, ha estudiado en Boston, así que nada, tenemos los mejores invitados para ustedes, como hoy día ha sido Alfredo. Un agradecimiento y saludo también a nuestro amigo Ernesto Ortiz, quien desde la Federación Peruana de Kung Fu siempre está preocupado por llevar y contribuir también con el programa y con la población. Muchísimas gracias. Esto es Saludarte, el arte de vivir saludable. Nos vemos mañana a las 11. Chao, gracias a todos. Nos vemos. A ti. Un abrazo a todos.